A pesar de que los bancos centrales no dejan de bajar sus tipos de interés, el coste de financiación a largo plazo de casi todos los estados del planeta no deja de aumentar. ¿Qué está pasando y de qué nos está alertando este hecho? Veámoslo. Esta semana la Reserva Federal ha bajado sus tipos de interés y ha anunciado que iniciará un programa de recompra de deuda pública a corto plazo por importe de 40.000 millones de dólares mensuales y, sin embargo, sorpresa, sorpresa, los tipos de interés de la deuda pública a largo plazo no están bajando, sino más bien subiendo. En primer lugar, démonos cuenta de que, aunque los tipos de interés de la Reserva Federal se ubican entre el 3,5% y el 3,75%, después, ya digo, de que los bajara 25 puntos básicos hace unos días, al mismo tiempo, el tipo de interés de la deuda pública a 30 años del Tesoro estadounidense sigue rozando el 5% anual, en estos momentos por encima del 4,8%. Pero no pensemos que este es un fenómeno que únicamente se está dando en los Estados Unidos. En la eurozona, los tipos de interés del Banco Central Europeo están en el 2%, y sin embargo, el coste de financiación a 30 años del Estado alemán es casi del 3,5%, el más elevado desde el año 2011. Más alto, de hecho, que hace 2 años, cuando los tipos de interés del Banco Central Europeo duplicaban los actuales. Una dinámica similar la observamos en Reino Unido. El tipo de interés de la deuda pública a 30 años de Reino Unido supera el 5,2%, a pesar de que los tipos de interés del Banco de Inglaterra están en el 4% y se espera generalizadamente que sigan bajando a corto plazo. Y este tipo de interés anual del 5,2% a 30 años se ubica apenas unas décimas por debajo del que marcó hace algunas semanas y, exceptuando esos máximos de hace unas semanas, se trata del tipo de interés más elevado desde el año 1998. Y por último, el tipo de interés del Banco Central de Japón se ubica en estos momentos en el 0,5%, aun cuando se espera que en breve aumente hasta el 0,75%. Pues bien, el tipo de interés de su deuda pública a 30 años supera el 3,3%. Se trata del coste de financiación a largo plazo de Japón más elevado de toda su historia. O dicho en pocas palabras, aunque los bancos centrales están bajando o manteniendo bajos sus tipos de interés, eso no está llevando a una bajada generalizada del coste de financiación de la deuda pública de sus respectivos tesoros nacionales. A los gobiernos les está costando endeudarse lo mismo o más de lo que les costaba endeudarse antes de que los bancos centrales comenzaran a bajar los tipos de interés, entre otras cosas, previsiblemente, para facilitar la financiación de esos gobiernos. ¿Y esto por qué está sucediendo? ¿Qué está pasando exactamente para que, mientras los bancos centrales bajan sus tipos de interés, los tipos de interés de la deuda pública a largo plazo no solo no estén bajando, sino que incluso estén subiendo? Pues porque los tipos de interés a corto plazo no se trasladan inmediatamente a los tipos de interés a largo plazo. No todo aquel que ahorra y presta a corto plazo está al mismo tiempo dispuesto a ahorrar y a prestar para el largo plazo. El arbitraje entre los tipos a corto plazo y a largo plazo puede darse, pero ni mucho menos es algo automático e ilimitado. Y eso quiere decir que los tipos de interés a largo plazo pueden seguir unas dinámicas propias distintas a las dinámicas que determinan los tipos de interés a corto plazo. ¿Y cuáles son esas dinámicas que ahora mismo están empujando al alza a los tipos de interés a largo plazo? Pues en primer lugar, la elevada emisión de deuda pública y de deuda privada. El tipo de interés a largo plazo depende de la oferta y de la demanda de financiación a largo plazo. Y ahora mismo la demanda de financiación a largo plazo, tanto pública como privada, es muy fuerte en relación a la oferta de financiación a largo plazo. ¿Por qué se está emitiendo mucha deuda pública?
Pues por lo que ya sabemos, porque los gobiernos de prácticamente todo el mundo están gastando mucho más de lo que ingresan, tienen un elevado déficit público y para financiar ese elevado déficit público han de emitir deuda pública. Pero por otro lado, ¿por qué se está emitiendo mucha deuda privada? Pues a raíz del boom inversor en inteligencia artificial y en toda la infraestructura que rodea a la inteligencia artificial, incluyendo la energética. Para costear todas esas milmillonarias inversiones en inteligencia artificial, se está buscando financiación a largo plazo en los mercados. Y claro, si el sector público y el sector privado a la vez demandan mucha financiación sin que la oferta de ahorro de financiación a largo plazo aumente en la misma medida, pues entonces el coste de esa financiación a largo plazo, los tipos de interés a largo plazo, aumentan. Si bien esa no es ni mucho menos la única razón por la que se están elevando los tipos de interés de la deuda pública. Pero antes de explicar los otros motivos por los que también se están elevando los tipos de interés de la deuda pública, dejadme que os recuerde que si queréis invertir en deuda pública o en deuda privada a estos tipos de interés que se mantienen altos en relación a los que fijan los bancos centrales, esto es algo que podéis hacer a través de los nuevos ETFs de renta fija de la entidad que apadrina este vídeo, Trade Republic. Estamos hablando de ETFs tanto en euros como en dólares. ETFs que invierten en deuda corporativa denominada en euros o en deuda pública y corporativa denominada en dólares, con duraciones en ambos casos bastante inferiores a esos 30 años que mencionábamos en este vídeo y que por tanto permiten recuperar antes el capital invertido cerrándote un tipo de interés que, como digo, está por encima del que abonan ahora mismo los bancos centrales. Por ejemplo, manteniéndote hasta el año 2030, el ETF en deuda corporativa denominada en euros está abonando ahora mismo un tipo de interés medio del 3% anual. O a su vez el ETF que invierte en deuda pública y corporativa denominada en dólares está abonando hasta el año 2035, a 10 años vista, un tipo de interés medio en dólares del 4,25% anual. Si bien en este caso, claro está, hay que tener en cuenta el riesgo divisa, es decir, la potencial depreciación del dólar frente al euro durante el periodo de inversión considerado. Si eres un inversor conservador que quiere minimizar su volatilidad, pero cerrarse una rentabilidad sobre sus ahorros, puedes invertir en cualquiera de estos ETFs de Trade Republic desde solo €1. Obtén más información sobre ellos pinchando en el enlace que aparece en la caja de descripción de este vídeo o en el comentario destacado. ¿Y cuál es la otra razón por la que están subiendo los tipos de interés de la deuda pública a largo plazo? Pues simple y llanamente porque ya hay tanta deuda pública acumulada en la mayoría de estados que los inversores comienzan a tener dudas sobre su capacidad para repagarla. Esto es algo que ya tuvimos ocasión de comentar en un vídeo anterior, cuando pusimos de manifiesto que la deuda privada de ciertas empresas ya paga tipos de interés más bajos que la deuda pública equivalente de sus estados. Es decir, que los inversores ya están empezando a considerar más segura a la deuda de ciertas grandes empresas que a la deuda de los gobiernos. Y cuidado, si los inversores tienen dudas sobre la solvencia de los estados, no es porque sea materialmente imposible devolver todo el dinero que han pedido prestado, ni mucho menos. Si tienen dudas, y dudas cada vez más serias, es porque las medidas políticas que habría que adoptar, ya sea en forma de recortes de ciertas partidas del gasto, como las pensiones públicas, o ya sea en forma de muy fuertes subidas de impuestos sobre las clases medias y sobre las clases populares, son medidas políticas con un coste electoral tan grande que ya presuponen que no serán adoptadas y que por tanto no se va a hacer nada para mantener la solvencia de esos estados frente a la montaña de deuda pública que se está acumulando. Esto no significa necesariamente que los estados vayan a repudiar formalmente esa deuda pública. No es que vaya a haber quitas o impagos oficiales sobre la deuda pública que han emitido y que han acumulado hasta la fecha. No. Si se da el caso de una insolvencia insuperable por falta de voluntad política de los estados,
La consecuencia, la manifestación de esa insolvencia será una mayor tasa de inflación, que servirá precisamente para licuar el valor real de esa deuda pública impagable. Y claro, esa mayor probabilidad de inflación futura como consecuencia de la creciente insolvencia de nuestros estados, como consecuencia de su adicción a la emisión de deuda pública que luego no quieren amortizar con superávits presupuestarios, esa mayor probabilidad de inflación futura en el largo plazo también queda reflejada en los tipos de interés nominales que se exige a esa deuda pública. Los inversores que invierten a largo plazo reclaman que se les compense en forma de mayores tipos de interés por la inflación que temen que está por venir como consecuencia de la excesiva acumulación de deuda pública. Y por supuesto, si esa inflación futura llegara, todos aquellos que no se preparen para cubrirse, para protegerse frente a esa inflación, serán pauperizados por este impuesto sin legislación al que llamamos inflación. En definitiva, los bancos centrales están perdiendo su capacidad para influir sobre los tipos de interés a largo plazo porque los gobiernos han perdido en gran medida su capacidad para controlar sus cuentas públicas.